Esto es Subterfuge Radio. Pues muy bienvenidas y bienvenidos a Salvados por las Canciones, una vuelta por el backstage de Subterfuge Radio. Bienvenidas al backstage de alguien que me hace muchísima ilusión. Una referencia de la música independiente, de nuestro panorama musical, durante más de 20 años. Con generosidad, con humildad, con canciones que nos elevan. Alguien de quien percibo la serenidad y la resiliencia. De ese verso de Piedad Bonet, de que no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. De la electricidad, de los años nuevos, de un rayo de luz, de lluvia y truenos, de su premio MIM a mejor álbum de pop. De nuevos bosques, de amor, de tinieblas, de melodías y fraseos muy ricos, muy delicados, muy sutiles, muy elegantes. De visibilizar y hablar con naturalidad de la ansiedad y de la salud mental, de la memoria y de las emociones. De mis alumnos y mis alumnas aprendiendo algunas de sus canciones, como Las Mareas, de Lento y Salvaje, de sus 4 libros, aunque no se considera escritor, de recovecos y carisma, del repertorio de la vida, de lo sagrado y de lo profano, de que, como decía María Negroni, están muy equivocados si creen que voy a cortarme las venas porque me quedan emociones para rato. Bienvenidas y bienvenidos a Salvados por las Canciones, a darnos una vuelta con Ricardo Lezón por el backstage de McEnroe. La mañana, el frío corta la respiración. La única luz que está despierta es la del bar donde trabajas tú. Me gusta verte sonreír antes de bostezar bajo esa luz de hospital que solo aguanta tu piel. Buenísimos días, Ricardo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal? Muy bien. Un placer tenerte por aquí y que vayamos a hablar un ratito. Claro que sí. Vienes directo del concierto. Supuestamente esto es un backstage y aquí a lo que jugamos es a que estamos... Bueno, he dormido media horita antes de... He dormido entre el concierto y esto. Pero el directo de concierto anoche. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones? Muy bien, la verdad es que muy bien. Muy sorprendido porque vino mucha gente y bueno, y porque me sigue sorprendiendo que ver tanta gente, ¿no? Llegar, estoy más acostumbrado ahora a girar, a hacer cosas en acústico, más pequeñitas, más íntimas y tal, y de repente ayer pues además me alegra mucho de sentir esa sorpresa, ¿no? De decir, ostras. Y fue muy bonito, la verdad es que salió muy bien. Supongo que cuando estás en medio de una gira en la que estás haciendo los conciertos tú solo, de repente jugar con la banda completa da esa sensación también de vértigo, ¿no? Porque claro, supongo aparte que es hace cierto tiempo que no tocas con la banda entera y... Toco muy poco, o sea, tengo pocos conciertos con banda y luego es incluso te acostumbras a hacer en acústico y este disco, por ejemplo, Lluvia y Truenos, Nuevos Bosques, Ramón y yo las presentaciones que habíamos hecho hasta ahora eran en acústico, ¿no? Entonces es diferente tocar en acústico, o sea, cómo atacas las canciones, cómo las desarrollas, cómo las vives, de repente te metes con la banda y es como volver a un pequeño recicle, ¿no? Como ya es diferente. Entonces también eso era como un poco reto, ¿no? Esta era en realidad la presentación del disco en sí, como suena en el disco, ¿no? Con banda. Entonces era como un primer concierto. Y por eso, sorprendido por todo eso, muy bien, muy, muy bonito. Y si tuvieras que elegir otro backstage, porque aquí jugamos a que estamos en un camerino, en un backstage, y suceden algunas cosas y conversaciones de intensidad y de vida, de las que ocurren en los backstage. Si tuvieras que elegir un camerino o un backstage del que hacer la partida del recorrido de hoy, ¿alguno que recuerdes con especial cariño, con especial ilusión? ¿Alguna sala? ¿El camerino de alguna sala? No sé, muchas. Me gusta mucho el camerino de La Salvaje, que es una sala que hay muy pequeñita Bueno, no es muy pequeñita, la verdad. Una sala de Oviedo que se llama La Salvaje. Tengo muy buenos recuerdos ahí ¿Algún recuerdo que se pueda contar? Todos se puede contar. No ha pasado nada innombrable. No, por ejemplo, tengo una foto muy bonita que nos hicieron a Ramón y a mí, ahí cuando fuimos a presentarla, y luego hicimos una copia y la enmarcamos y tal, y cada uno la tiene en su casa, y es
es bonita. Y luego, pues, lo típico de los camerinos, que ahí todo el mundo deja una frase, ¿no? Y bueno, que siempre que voy allí, de repente veo ahí la frase de McEnroe y tal, y es como, no sé, es un sitio que me siento muy a gusto. Además, ellos, los chicos que llevan las salas, son majísimos. ¿Qué frase se puede encontrar en La Salvaje? Pues ahí está todo el mundo poniendo Ricardo. frases y tal, y yo no soy mucho de poner frases, pero iba con Edu, que es el batería de McEnroe, y justo estábamos hablando, llevábamos mucho tiempo hablando de la película esta, que ahora se me va a olvidar, pero La Cruz de Hierro, una película de guerra y tal, que nos gustaba mucho y tal. Y hay una frase allí que dice un sargento que dice ¿qué vamos a hacer cuando termine la guerra, ¿no? Y el otro le dice, pues prepararnos para la siguiente. Y pusimos eso, ¿sabes? Que luego nos siente... tenía gracia porque estábamos muy metidos con la peli, pero luego lo ves de 3 años y dices, qué pelotudos, yo que he puesto yo ahí. Bueno, es bonita la frase, tiene... Sí. Si lo sacas de lo bélico, ¿sabes? Sí, La es vida, esa sensación de que al final eso es lo que ocurre en la vida, ¿no? Que sales sí, de una y entras en otra. quitándole lo bélico, que es más feo, tal, pero es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando pasas algo, pues prepararte para lo siguiente, ¿no? Estar siempre preparado para lo siguiente. Me recuerda a una frase que leía el otro día de los guerreros espartanos, que decía algo así como: suda más en el entrenamiento, que sangrarás menos en la guerra. Un poco ese concepto de... Bueno, Sí. Pasa es que aunque te prepares, yo creo que hay muchas cosas en la vida para las que realmente no estamos preparados. Hay que ir improvisando un poco, haciendo malabares según cómo te vayan viniendo, ¿no? Sí, hombre, sí, bueno, no lo sé. Yo nunca he sido de prepararme mucho, ni de ensayar mucho, ni de... No sé, soy más de esperar a lo que venga y un poco concepto jazz, ¿no? Como atacarlo un poco como te pegue en ese momento, ¿no? Pero bueno, sí. Lo que no me gusta mucho es lo del que esté enfocado ahí en un tema de guerra y tal. Fuera, eso fuera. Fuera siempre. Sí. Estabas hablando de la producción del nuevo trabajo y de los conciertos, la diferencia cuando hay un concierto con banda y cuando hay un concierto en acústico. Cuando afrontas las canciones en acústico o esa última producción, ¿hay alguna tonalidad específicamente en la que te sientas cómodo? ¿Juegas con guitarras abiertas, afinaciones alternativas? Eso es algo que me ha llamado la atención siempre y que te quería preguntar. No sé si hay alguna afinación así alternativa con la que has jugado alguna vez o estás en afinación estándar siempre. A ver, yo no soy muy buen guitarrista, o sea, soy bastante limitado. Sé tocar lo mío, o sea, pero yo, por ejemplo, soy terrible haciendo versiones, me cuesta mucho, no le he dedicado mucho tiempo tampoco y no es algo de lo que me sienta muy orgulloso, pero tengo muy, muy clavado que a mí o sea, yo toco la guitarra cuando me apetece. O sea, no soy mucho de ir, como te decía antes, no voy a ensayar, ni... Seguramente si pudiese volver hacia atrás me hubiese dedicado más tiempo aunque todavía puedo hacerlo, ¿no? Pero lo digo, no sé. Yo casi siempre toco con notas menores. Me gusta más, me va más la música no sé, las canciones que me gustan y aparte que pues, o sea, no tengo mucha pericia y en menores es más sencillo, ¿no? Tocar. Lo que juego es mucho con las cejillas, los cambios de tonos y tal. Ramón, por ejemplo, que es un buen guitarrista, Ramón sí que utiliza otras tonalidades y otras afinaciones y tal. Yo, dentro de lo que son las notas, pues esto, las sencillas que toco, pues hombre, encuentro mis cosas, de vez en cuando sí que le dedico un poco de tiempo y tal, y hay cosas que encuentro, melodías que encuentro que son más complicadas, entre comillas, o más diferentes, pero me apoyo casi siempre en las menores, en los tonos donde estoy contento y donde me gusta y donde me siento no cómodo, porque eso sería como decir como bueno, voy a esto que no se hacen más, sino que es realmente lo que me gusta. Sí, esa sensación de... Sí, que además una tonalidad menor es siempre la que juega con esa atmósfera, ¿no? Un poco yo creo que es el clima que le va bien a tus canciones. A mí yo me siento más cómodo y me gusta más. O sea, me gusta, o sea, no es una cuestión de, bueno, eso es lo que te decía antes, de que ahora que está de moda la frase esa, ¿no? De zona de confort y tal, y me va a salir. No, es que realmente me gusta, ¿sabes? Y ahí me siento bien, va bien con mi voz, me gusta, no sé, siempre que cojo la guitarra pues voy ahí.
con el timbre y con esa tesitura. Además, me acaba de recordar una cosa, porque el otro día leía una frase de un grupo y acabas de decir, estoy contento en esas tonalidades. Sí. ¿Verdad? Que son tonalidades que se asocian con un sentimiento y un componente muy triste y más melancólico, como puedan ser, evidentemente, algunas de las canciones de McEnroe, que me flipan, pero acabas de decir, estoy contento en esa tonalidad. Y leía una frase el otro día que decía, hacemos canciones tristes, pero las cantamos muy contentos. Y me ha llevado a ese verso de la alegría del naufragio, de Alejandra Pizarnik, Sí. que a veces es eso, es un poco como el contrasentido, pero dices, sí, la alegría del naufragio, ¿no? Encontrar a veces incluso en el fracaso o en esa tristeza ese punto de partida. Sí. Y en cuanto a las tonalidades, igual, ¿no? Sí, es eso. Hemos cantado a eso, ¿sabes? O sea, está en Coney Island, la tristeza tiene su parte de belleza, pero yo nunca he encontrado tristeza, ni he escrito desde la tristeza, sé que todo lo que nos ha caído, bueno, dentro de lo que somos y tal, pero que siempre se nos ha tachado como de tristes y de tal, tiene mucho que ver con, y lo digo muchas veces, con el tema de las notas menores y de tocar en esas tonalidades. Si tocásemos en otras, porque las letras es como, joder, sois muy tristes, y digo, no sé, ¿y quién es alegre? ¿Sabes? O sea, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero casi toda la música que me gusta a mí, o los grupos que he escuchado siempre, se han inspirado en lo mismo, ¿no? Pues el amor, el desamor, el sentimiento ese de pérdida, de recuperación, pero yo siempre he escrito desde la luz, ¿sabes? Y a mí no me causa ninguna tristeza. Yo creo que ha tenido mucho que ver pues con el tono de la voz que tengo, y con las notas menores, y no hacer ritmos muy... Pero no con el fondo tampoco no son canciones tampoco de verbena, pero no hay tanta tristeza como... Yo creo que muchas veces me decía Edu, el batería, dice que es una frase que me gustaba mucho, dice que generalmente la gente que dice eso es que no ha escuchado, no sé, ha oído pero no ha escuchado. Entonces te quedas un poco en eso, ¿no? Como, uy, pero esto suena tal. Sí, porque sin ir más lejos, en canciones que escucharemos ahora, que se me vienen a la mente canciones míticas, pues Un rayo de luz o La electricidad. O sea, siempre el mensaje es que precisamente a pesar de los momentos complicados, siempre vas a encontrar ese punto, siempre vas a encontrar esa salida, siempre encuentras esa luz. Es que es algo como chocante, porque al principio, sobre todo, cuando tampoco tienes mucha seguridad y estás empezando, yo me acuerdo cuando grabamos en las primeras maquetas y tal, y te dicen todo eso y te entra ahí como una especie de duda, ¿no? Que dices como, ¿cómo es posible que yo haga esto o sea, que de repente transmitir una tristeza que no tengo y tal? O sea, te hace como dudar un poco de esto, pero bueno, nosotros es que luego ya se te va quitando, ¿sabes? Nosotros no... De tristeza, cero, ¿sabes? No hay. Nos obsesionamos un poco por etiquetarlo todo también, Sí, ¿no? pero yo creo que es gente que no... O sea, hay gente que no le gusta de primeras y no profundiza mucho. Entonces, yo también lo haré con otros grupos, ¿no? Pues esto no me gusta, man. Escúchalos, ¿sabes? Si te apetece. Si no te apetece, no los escuches. Pero Sí. yo he dicho muchas veces también como de otros, como, ahora estos son no sé qué. Y digo, si realmente tampoco lo he escuchado, ¿sabes? Si me meto a escucharlo, pues encuentro otras cosas, ¿no? Profundizar un pues poco. Pues en los tiempos en los que vivimos, pues poco... Todo va muy pasa de rápido, refilón, todo, ¿no? sí, va todo muy... Es como un tópico, ¿sabes? Pero es cierto, ¿sabes? Que los tópicos están muy maltratados. Los tópicos es muy difícil ser un tópico. Y este es verdad, ¿sabes? Ahora es todo, pues como el scrolling, eso. Te van pasando flip. Entonces es muy difícil pararte. Y claro, sobre todo el problema de eso es juzgar con esa... Se juzga, además. O sea, no lo ves, no le dedicas nada de tiempo y encima lo juzgas, ¿sabes? No sabes lo que es, ¿no? Esas exigencias. Recuerdo que enviaba, claro, yo hago pues un EP y he producido un EP y he sacado 4 canciones al año. Y esas 4 canciones es como que te cuesta mucho como producirlas y hacerlos y la pasta y evidentemente lo que ya sabemos. Y la envías a un sitio y me han respondido, es que ya tiene más de 3 semanas. Y yo digo, si es que yo puedo vivir con esta canción hasta un par de años, ¿eh? ¿Sabes? Es como una sensación de, o sea, porque una canción ya tiene 3 semanas, en el tipo de canciones que yo hago, ya no vale. O sea, porque tiene 3 semanas, es esa exigencia de estar continuamente dando información y recibiéndola. Bueno, yo creo que la única manera es pasar de eso, ¿no?
O sea, hay que ir por tu camino y no plegarte a eso. Yo creo que el verdadero éxito ahora, por ejemplo, es conseguir hacer algo que permanezca, ¿no? El tiempo. Y sí, hacer algo, bueno, sí, que se quede ahí, ¿no? Y que al que se pueda volver, al que se pueda dar alguna vuelta, al que, no sé, creo que es un hito, ¿no? Conseguir eso. Lo otro te lleva a plegarte. Si te metes un poco en todo este ritmo frenético, acabas también haciendo las cosas para eso. Yo creo que eso está pasando un poco también en la música. Lo digo con todo el respeto, pero por ejemplo todo el tema que hay de festivales, ahora que lo ha colonizado todo, pues prácticamente se come todo el año de programaciones y al final, si tú quieres entrar en la rueda de los festivales, tienes que hacer música para festivales. Un poco marcado ahí, ¿no? Y eso pasa un poco también con la rapidez. Si tú te acabas plegando, esto es que va muy rápido y lo pasan a todo correr, hay que hacer algo que pegue ya y tal, pues acabas haciendo algo que no es tuyo, acabas haciendo algo para que pegue ya, ¿sabes? Claro. Pero bueno, a mí me parece todo muy bien. Sí, festivales, el scrolling y todo. Lo que hay es cada uno tiene que ir por su camino y intentar hacer algo que le emocione y que sea permanente. Sí. Y propio, sentirlo muy, muy propio. Es curioso porque cuando me dijeron tu canción tiene 3 semanas, yo dije, bueno, voy por el buen camino porque yo las que he escuchado esta mañana tienen 50 años. Sí. O sea que tiene el buen camino. Sí. Eso es bonito, conseguir eso creo que es un reto muy, muy bonito, ¿no? Ahí estamos. Bueno, te voy a lanzar algunas palabras y algunos artistas, a ver si la primera palabra o la segunda palabra que te puede venir a la mente. Sé que es gente que has dicho en diferentes medios e entrevistas que han sido referentes. Por ejemplo, si te digo Un hombre solo de Julio Iglesias, ¿a dónde te lleva? Un discazo. Pues un disco maravilloso. A mí me parece un disco espectacular. En todo, además, en el tono, en cómo está cantado, en cómo... No sé, me encanta. Y me lleva mucho a mi adolescencia, lo escuchaba mucho con mis padres y es un disco que me marcó mucho, me gusta mucho. ¿Y si te digo The Cure? Pues igual, pero de diferentes maneras, ¿no? Es lo bonito que tiene la música, ¿no? Que te puede entrar por diferentes sitios, ¿no? The Cure es la primera banda con la que dije, hostia, ¿esto qué es? Yo me acuerdo que les vi en Bilbao la primera vez cuando presentaban el Kiss Me, Kiss Me. Y yo era pues no sé qué años tendría yo, no tenía más de 19 o 20. Y fue la primera vez que había ido a otros conciertos, pero este fue el primero que se cayó el telón y de repente vi una cosa increíble, ¿no? Que me llegó de una manera espectacular. Y también encaja un poco con lo que te decía antes de propio, ¿no? Como de banda con un mundo propio que te llevaban ahí, ¿no? Y que te sentías como en casa, ¿no? Un poco como... Y les he seguido siempre, vamos, y ahora muchas veces, ayer justo hablábamos del último disco, ¿no? de Cure, que yo he vuelto a sentir un poco lo mismo, ¿no? Se me ha ido disipando porque no solo cambia la música y ellos, sino que cambias tú, ¿no? Te vas haciendo más mayor, vas escuchando esas cosas, pero con este último disco han conseguido también un poco como, que es muy bonito eso, ¿no? Como volver a escucharlo como cuando tenía esa edad, ¿no? Me ha impactado igual. Generar ese universo con el que consigues llegar a esas imágenes, ¿no? Otra vez ese recuerdo. Sí, como volver parece que está otra vez en la casilla, ¿no? Sí. Y digo, joder, y como volver a recuperar esas sensaciones. Me parece un grupo maravilloso. Seguramente que con esto vamos a cambiar de imagen. ¿Con qué imagen asociarías a Chet Baker? ¿A Chet Baker? Sí. Chet Baker es como que cuando lo pones es como que cambia todo, ¿no? O sea, es como estás cocinando, ¿sabes? Estás haciendo unos espaguetis y pones Chet Baker y es otra cosa, ¿no? O sea, es diferente hacer los espaguetis sin Chet Baker que con Chet Baker, ¿no? O cuando, no sé, es como que lo inunda todo, ¿no? O sea, es como que a mí me da una placidez y no sé, lo hace todo más elegante, todo lo que haces y todo
no sé, me gusta mucho. Delicada esa pasta, Sí, ¿no? sí, te hace como... Es como que te cambia el humor y te cambia el plano y te... No sé, es como... Tiene ese poder, ¿no? La música muchas veces tiene ese poder, ¿no? Que es muy bonito, como de... O estar pensando algo y piensas diferente. Si pones un disco de él, pues lo ves de otra manera y... No sé, me gusta mucho, mucho, mucho. Decías hace poquito, en cuanto a esto, en cuanto a que te cambie de plano la vida a veces, que la vida es construir recuerdos, que esa es la verdadera recompensa. Bueno, es que al final la memoria es... O sea, tú piensas hacia atrás y claro, no te acuerdas de todo, ¿sabes? Te acuerdas de la memoria selectiva y tal, los recuerdos y conseguir que esos recuerdos sean... Bueno, es que ni siquiera los decides tú, ¿no? Pero se te han quedado ahí, es por algo, ¿no? Y bueno, pues sí, es bonito atacar los momentos como... No atacar, que no me gusta mucho esa palabra, como vivirlos pensando que vas intentando que luego sean un buen recuerdo, ¿no? Que quede un buen recuerdo luego de todo lo que haces. Y al final esa es la recompensa, ¿no? Porque luego te sientas a tomar un vino tú solo, lo que sea, y los pensamientos que te vengan y los recuerdos, pues es el tesoro que tienes, ¿no? No tienes otro, ¿no? Pero pensar en el futuro no existe, el pasado tampoco, pues ya no está, pero lo tienes ahí guardado, ¿no? Y eso es el tesoro que te queda. Y si hablamos de construir y de recompensas y de tesoro, la pregunta es inevitable. Si hablamos de Jimena y de sus canciones y de su talento, ¿a qué imagen te lleva? Evidentemente. ¿Jimena? Sí. Bueno, Jimena, pues al rayo de luz. La canción era para los dos, en realidad, porque yo tengo a Jimena y a Ricardo. Que es una voz increíble. Jimena sí tiene una voz muy personal, muy bonita. Y que luego, pues claro, yo soy su padre, ¿sabes? Entonces no sé si a mí me llega de una manera especial, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que canta bien, o sea que me gusta mucho y me gusta mucho verle cantar y me gusta mucho verle disfrutar cantando. Y ahora tengo el reto de conseguir que el otro, que Ricardo, cante conmigo. Este prefiere hacer surf y esas cosas. Y bueno, es compatible, es compatible. Una guitarra en la playa siempre. No quiere. Me voy a tener que contar que con una mentira, que es que con las guitarras liegas mucho y tal. A ver si así eso se anima. Una mentira. Sí, es una mentira. Voy a contar una mentira piadosa y a ver si así se lanza. Eso es un bulo. Es un bulo, un fake news. Completamente es un bulo. Pero sí es verdad que hay algunas versiones de Jimena y de ti en acústico que son preciosas. Se puede rescatar en YouTube, hay cosas y en directo y es increíble. Suena es muy bonito y muy elegante. Es un lujo, ¿sabes? Pues cantar con tu hija, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando descubrí que cantaba, porque claro, yo no tenía ni idea. Y íbamos en el coche y ella tendría, no sé cuántos años tendría, 10 o 12. Íbamos ahí en el coche y puse un disco, no me acuerdo de quién, y ella iba sentada atrás y decía, joder, qué bien suena el disco y tal. Y era ella que lo iba cantando por encima. Sí. Entonces bajé y dije, joder, canta mejor que yo. y nada, y de ahí pasamos a grabar Rayo de Luz, que fue la primera canción que grabó ella. Fue muy bonito. Pues continuamos escuchando otra de tus canciones y seguimos hablando. Venga. Acuérdate de mí cuando pises algún charco. Pues esta canción precisamente, muy brillante la canción y me parece muy brillante la serie en la que aparece. Acaba de aparecer en una serie de televisión de la que casi todos estamos hablando y me pareció una elección genial. Cuando de repente empecé a escuchar dije puf, y en esa escena y ese clima que se crea, tú que has hablado del amor, hay referencias y frases que me gustan muchísimo, las que hablas eso de cómo pues hay que construir esos recuerdos y de repente esa sensación de que el amor se puede quedar como colgado, suspendido y luego volver. Bueno, a mí la serie me ha gustado mucho también, mucho, y luego me ha parecido muy
muy guay que la banda sonora se haya apoyado en grupos de aquí, ¿sabes? En grupos españoles, y está muy bien la serie, me gusta mucho. Y la escena esa, pues precisamente es como, pues no sé, es que está muy bien captado, ¿no? Está muy bien llevada, ¿no? Y no sé, me gusta mucho cómo habla del amor, cómo lo desmitifica, pero no del todo, ¿sabes? O sea, lo pone un poco en su sitio, ¿no? O sea, el amor hay que colocarlo en su sitio justo, ¿no? O sea, te puede fastidiar mucho si lo pones en un sitio donde no es muy arriba o muy abajo, ¿no? Y yo creo que aquí... libro que igual te suena, que se titula algo así como El corazón es un combustible muy peligroso, sí. en la que si Eso lo asociamos es, al amor, a veces el corazón, esa es una frase de Jason Molina, que es un cantante que me gusta muchísimo, murió ya, y tenía una canción, es una frase de una de sus canciones, una canción que se llama Being in Love, que se titula estar enamorándose, ¿no? Como estar enamorado. Y habla de eso, y me parece una frase súper potente y y muy, muy acertada, ¿no? Es un combustible que hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Porque te puedes quedar sin gasolina o te puede explotar también. Es un combustible sin el que no se puede vivir. El que no puedes avanzar. Es muy difícil vivir y hacerlo bien. Pero ¿no? hay que saber manejarlo también, es lo que te digo. O sea, hay que saber ponerlo en su sitio, y creo que la serie esta lo hace muy bien, ¿no? Lo pone o enseña un poco de todas las caras que tiene, ¿no? El enamorarse de alguien, ¿no? Y nada, pues me hace mucha ilusión que esté ahí la canción, la verdad. Es bonito ver algo que te gusta y que te interesa, y de repente como hostia. Y si hablamos un poco del amor y profundizamos un poco en esta sensación de pérdida, rescaté algunas frases de novelas y de cosas que había leído recientemente y un poco a ver a dónde te llevan, un poco así en la situación en la que estamos hablando. Y por ejemplo, precisamente en una entrevista que hacen a Francesco Carril, el actor de la serie en la que suena tu canción, precisamente dice que esto del amor como suspendido en el tiempo y que se vuelve a recuperar, le había llevado a una película de Bergman, a Saraband, y que es una película increíble como está grabada con un plano, y en la escena final es como hay ese reencuentro y le pregunta él a ella algo así como ¿cuál es la razón que te ha llevado a volver? Le dijo ella, creí que me llamabas, ¿no? Esa sensación de que a veces el amor se puede quedar suspendido en el tiempo. ¿Crees eso? ¿Crees que se puede quedar como suspendido o que algo cuando se acaba se ha terminado y ya está? Es como que o todo o nada, como solemos llevarlo todo. No sé. No es fácil la pregunta, ¿no? No sé cuándo se acaba. Yo creo que dentro de lo que no es fácil, pero cuando termina una historia que tienes con alguien, o porque estamos hablando de eso, ¿no? Más o menos. Sí, de amor, ¿no? El amor enlaza un poco con el tema de los recuerdos, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo, pero es que al final es lo que te tiene que quedar, ¿no? O sea, no sé, quedarte con lo bueno y conseguir tener un buen recuerdo, ¿no? de eso, ¿no? Y no es fácil, es que es muy difícil, porque si algo te toca el corazón, pues es difícil actuar en contra del corazón, ser racional, es cuando pierdes un poco la razón, pero no te queda más que eso, no sé, intentar que tu mundo después de eso sea más grande, ¿no? No más pequeño. Claro, eso es. Luego pasa que hay recuerdos, es que es imposible porque otras cosas si se han compartido, pues eso, canciones, o sea, es como decir, ¿y ahora qué hago? Cambio de vida y me empieza a gustar otra cosa porque al final todo lo que me gusta me va a recordar a esa persona, ¿no? Es muy impactante que cuando has vivido algo con alguien muy intenso y con mucha intimidad, es verdad que impacta mucho como cuando terminas de repente ese mundo que tienes, que has construido, ese idioma, ese lenguaje, esos signos, eso todo desaparece, ¿no? O sea, y dices, joder, algo que era tan mío, y de repente, ya no está, ¿sabes? No sabes bien si se queda en algún sitio, si se queda... Y luego que cada uno
lo vive también a su manera. Cada uno somos muy diferentes, ¿no? Yo intento que quede, o a mí por lo menos me queda, he tenido la suerte de que todas las historias que he vivido me queda un recuerdo muy bueno. En cuanto a esto que comentas, había una columna precisamente hace poco, me gustó mucho, que hablaba de eso, de que con cada pareja o con cada relación que se rompe, en realidad se rompe un lenguaje, porque Sí. es verdad que hay ciertas palabras las que estás en un grupo y a lo mejor tú te ríes porque sabes que hay una connotación específica, Claro, sí, ¿no? Es cierto algo contexto, que has construido y eso es un lenguaje que se rompe completamente y que solamente conocen esas dos personas. Bueno, es una pasada, sí, ¿no? que desaparece. O sea, Sí, sí. pensar que todo eso desaparece es muy fuerte, ¿no? Pero es tan fuerte como pensar que de repente aparece, ¿no? O sea, que te puede aparecer en cualquier momento también, ¿no? Se crea De otra vez repente- otro y lenguaje. eso, por ejemplo, está muy bien. En la serie, la escena en la que sale la canción de la electricidad es un poco el momento en el que te das cuenta que dices, hostia, aquí está pasando algo, ¿no? Como se está empezando a crear algo, ¿no? Claro. Y que El cuando tema del amor, tío, es muy... Se pierde. Es como un cosmos, ¿no? O sea, fíjate la de gente, escritores, cantantes, directores de cine, o sea, todo hablando de lo mismo, ¿sabes? Que es de ilusionarte con alguien y luego desilusionarte, empieza, acaba. Si no hubiese eso, ¿sabes? y que muchas veces es la medida. Empezaba la novela Escrito en el cuerpo de Janet Winterson diciendo por qué la pérdida es la medida del amor. Y me llevó a una frase de Unamuno que decía algo así como a dolores de juguetería, o sea, perdón, a placeres de juguetería, dolores de juguetería, y a placeres de herrería, dolores de herrería. Sí. Y es verdad, que a veces cuanto más has subido, pues el golpe quizás sea mayor, ¿no? Siempre, quizá Pues no. es que hay muchas variaciones, ¿sabes? Porque tú te puedes creer también que estás viviendo un placer de juguetería y cuando se te acaba darte cuenta de que era un placer de herrería, ¿sabes? O sea, no eres consciente, o yo por lo menos no vivo las cosas tan conscientemente, ¿no? O Hasta que no se acaba. muchas claro. veces cuando se acaban es la medida, sí, porque te das cuenta de lo que has perdido, Claro. que a veces es más dolor o a veces también puede ser, como dice Unamuno, puede ser un placer de herrería y de repente se termina y descubrir que era una juguetería, ¿no? Liberación. Nunca sabes. Cuando estás metido ahí dentro es muy difícil, a no ser que te quieras. Había una frase que decía un futbolista que es muy... que es una frase que los futbolistas siempre dicen lo mismo, ¿no? Después de los partidos, pero un día hablando dijo una que me pareció muy buena, creo que se ha copiado a Borges o a alguno de estos. Decía que, por ejemplo, en una relación cuando alguien te dice que se quiere ir, ya se ha ido. Sí, hace mucho tiempo. Sí, entonces es como... Y ya cuando ya te has ido, entonces sí lo puedes ver como desde un prisma más grande y tal, y saber dónde estabas, en una juguetería, una herrería o tal. Pero si estás dentro no sabes muy bien. Y ahora que has sacado precisamente a colación a Borges y con lo que hablabas antes, Creo que era Borges, no sé si era. decía Borges, hablaba de las primeras veces. La clave está en las primeras veces, como las primeras veces que haces algo después de, ¿no? Que decíamos, ¿no? Por ejemplo, que vas a un concierto común, la primera vez que vas a un concierto común sin esa persona, ¿no? Entonces es como el concepto de que cuando superas esas primeras veces, y a veces sí y a veces no. A veces no se te olvida ni con las primeras ni con las últimas veces. Hay gente que... Hay muchos escritores y tal que lo tratan todo como de una forma muy delicada, no sé qué, y luego a mí me gusta también el refranero directo, dice un clavo saca otro clavo, ¿sabes? Y ahí te comes lo explicas también muy bien, ¿sabes? Que es más vasto, ¿sabes? Pero sí pasan las primeras veces, pero luego también hay muchas veces que se confunde el amor con el apego, por ejemplo, o con... Y hay muchas veces que tiene también un cierto halo, ¿sabes? Que lo hace como más grande, ¿no? Y una cierta comodidad también, o sea, no comodidad, pero como lo que decíamos antes de la tristeza, tiene una parte de belleza, pues es el que te han abandonado, o el que tal, el no sé qué, el romanticismo y tal. Y hay muchas veces que bueno, como es algo que te toca el corazón, ¿sabes? Pues eso, está rodeado de ese halo, que es por lo que la gente escribe, porque se hacen canciones, porque se hacen poesías, porque se hacen tal. Pero a veces si lo vieses más racionalmente, pues no pasa nada, ¿sabes? Has vivido, o sea,
has vivido algo bonito con alguien y pues es que verlo así, ¿sabes? Tienes que ser muy frío, ¿no? Tiene que pasar un tiempo, ¿no? Es complicado verlo. Muy complicado, ¿no? pero en el fondo ¿no? es algo bonito, ¿no? Claro. Que te suceda es algo bonito, ¿no? Sí. Lo has vivido y ya está. Pues seguimos escuchando otra de tus canciones y abrimos otra vía. Venga. El rayo de luz que sale de ti puede alumbrar como el sol alumbra un día. Bueno, si te digo Lento y Salvaje. Si me dices Lento y Salvaje, pues un libro que para mí un pequeño triunfo grande, porque estoy muy orgulloso de haberlo hecho, de haberlo escrito. Fíjate que cuando me lo propusieron y tal, y lo pensé y todo, fui un poco desobrado. Y dije, qué ganas tengo de escribirlo, o sea, creo que lo voy a hacer, que lo puedo hacer. Y de repente me di cuenta de que no, y fue un shock, ¿no? De decir, hostia, no es tan fácil escribir esto, no me va a ser tan sencillo, ¿no? Y entonces luego se convirtió en, bueno, me pasaron muchas cosas mientras lo escribí. Me fui a una isla para estar, porque no me había quedado bloqueado totalmente, y fue un horror la experiencia ahí en la isla y tal. Y entonces se fue convirtiendo en un reto muy, muy grande. Y terminarlo fue un triunfo, o sea, me siento muy orgulloso. Y lo que más me ha dado, sobre todo, es que me ha ayudado mucho a conocerme, a descubrir muchas cosas de mí, ¿sabes? A mirar muchos sitios donde no quería mirar, o miraba de reojo, o a ordenar muchas cosas también, que las tenía mal ordenadas, puestas en donde no era, y a perdonarme muchas cosas, y también a darme cuenta de que no tenía que ajustar cuentas con nadie, ni me apetece ir así por la vida, ni las tengo, la verdad, y que estoy bastante en paz, bastante más en paz conmigo de lo que creía. ¿Y qué te has perdonado que no te hubieras perdonado si no hubieras escrito Lento y Salvaje, por ejemplo? Bueno, no sé si la palabra es perdonarme, porque tampoco me he autofustigado mucho, o sea, tampoco me tenía que... Me he entendido, ¿no? Y lo he aceptado, ¿no? He dicho, bueno, pues hay muchas cosas de mí que me gustaría que fuesen de otra manera, ¿no? O momentos de mi vida en los que me hubiese gustado saber actuar de otra forma, ¿no? Pero bueno, pero lo he entendido, las cosas que tenía que arreglar creo que las he arreglado, y las cosas que tenía que colocar bien las he colocado, y donde tenía que poner... Igual tenía también las luces mal enfocadas, ¿no? Y había muchos sitios que no estaban bien iluminados, y los he iluminado, y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Había una frase tuya que me gustó, que decía que te sentías muy ilusionado y muy orgulloso por este viaje tan intenso y luminoso, y que te sentías muy bien porque el éxito había sido terminar el libro y haberlo hecho como lo sentías. Es sin que esas exigencias o premures, ¿no? Ajenas, a veces. Es que ese es pero eso vale para la música también, ¿no? Es que el éxito es eso, o sea, para mí, vamos, yo lo entiendo así. Yo cuando terminé, o sea, es la sensación más... Bueno, me pasa también con los discos, ¿no? Pero con el libro al ser algo tan personal y tan íntimo, pero fue una sensación de triunfo. De decir, es que he triunfado, o sea, suena mal decirlo, pero a mí lo que pase después con el libro me importa muy poco, la verdad. O sea, me hace ilusión que la gente lo lea y comparta conmigo cosas y tal, pero para mí el día que lo entregué se terminó, ¿sabes? O sea, se terminó, o sea, empezó otra etapa muy marcada por haberlo hecho, ¿sabes? Y yo me acuerdo mucho del proceso, pero yo, por ejemplo, yo entregué el libro y no lo leí. Entonces, o sea, terminé, puso fin, lo mandé y ya está.
Dice, no quiero volver a leerlo otra vez. O sea, no quiero ¿cómo se dice? Corregir. No quiero editar. ¿Sabes? Bueno, había una editora y tal que me ayudaba con las cosas que hay que editar, pero no quería editarlo, no quiero cambiar lo que he puesto, ¿no? Lo que me ha salido. Esa sensación es probablemente la que te haya llevado a haber escrito 4 libros y aún así no considerarte escritor. Decir que pero no eres eso escritor. está un poco malentendido. O sea, no me considero, no pasa nada, no me considero que es que creo que escritor, bueno, o sea, sí es quien escribe, ¿sabes? Pero bueno, yo creo le tengo mucho, me ha dado mucho leer y joder, y creo que hay gente que tiene mucho, que escribe muy bien, tío, y que Ser escritor es otra... Yo creo que sí. Es palabras mayores, ¿no? Es como lo que decíamos antes, intentar etiquetarlo todo. Bueno, ¿no? y tiene que haber muchas cosas. Yo no tengo una disciplina de escritor, no tengo igual es que no tengo tampoco un horizonte, ¿sabes? No sé si llamarlo vocación, a mí me encanta escribir, ¿sabes? Me hace feliz y todo, pero no estoy pensando no sé, no me considero, o sea, ¿eres escritor? No, ya está, no sé, no me considero. Sí, creo que hay que ser más, creo que es un oficio, creo que hay gente joder, que escribe y que merece que está no por encima, sino que se dedican a eso, que le dedican el tiempo, el respeto y que tienen la vocación de hacerlo. Yo no. Sí, como yo hago canciones. Decíamos antes, ¿no? Soy escritor de canciones. Etiquetamos y aún así a veces te dicen, pues eres cantautor. No, hago canciones, pues si he hecho 4 canciones, pues igual soy cancionista. No, pero cantautor sí eres, pues cantautor, ¿no? Escribes y cantas tus canciones. Bueno, eso se puede aplicar a... No sé para qué dije no soy escritor, ¿sabes? Sería un poco más el concepto a lo mejor de cancionista, ¿no? Si he hecho canciones, soy un poco cancionista. Esa diferencia del cantautor que asociamos aquí. Lo de cantautor es rarísimo, porque cantautor de repente, si vas tú con una guitarra y cantas, eres cantautor, pero si vas con una banda, claro, no eres cantautor, aunque las canciones las has escrito tú y las tocas tú también. Claro. Lo de cantautor siempre me ha sonado como... es rarísimo, ¿no? Pero este es un cantautor, ¿qué quiere decir eso? ¿Que suena a qué? ¿Es diferente? Sin embargo, por ejemplo, pues a Dylan o a Neil Young se les seguía llamando cancionista, ¿no? Ese concepto de cancionista, tanto si iban ellos solos como si iban con banda. Y aquí es como el cantautor, es el que hace así arpegios. De hecho, yo cuando voy con una guitarra y hago folk, ya no es cantautor, porque vas con púa, ¿no? Es como que el cantautor es el de arpegios y guitarra española, ¿no? Es como decir, etiquetamos todo. Yo no sé lo que soy, entonces, ¿sabes? No sé, qué pereza, me da un poco de pereza eso, ¿sabes? Esas de canciones me gustan mucho más, por cierto. Sí, ¿no? Sí, no sé si es etiquetar tampoco, pero bueno, haces canciones, las cantas y ya lo está. Dijo Quique González. Escritor de canciones. Yo se lo escuché a Quique y después a César Pop, un poco eso, con la idea de Dylan o de Neil Young, un poco trasladando eso. Bueno, pues si hago canciones, seré en todo caso cancionista, pero no me metas en grupo de cantautor, porque claro, ya si eres cantautor no haces rock y se puede hacer rock con una guitarra. Sí, hombre. Solo con una guitarra, ¿no? Estoy haciendo rock independientemente de que seamos 5, seamos 7, bueno, seamos 1. También había de los otros, ¿no? Los que no perdonaban. Cuando Dylan se cambió al eléctrico le querían también colgar de un pino, ¿no? Sí. Bueno, que haga lo que quiera. En general el caso es eso. Sí. Bueno, pues estamos acabando nuestro backstage. ¿A quién es esa última llamada? ¿O ese último mensaje? Sí. ¿A quién le mando yo un antes mensaje? De salir a escena. ¿A quién le mando el mensaje? ¿Hay alguna última llamada? ¿Algún la verdad último es que ritual? Cuando estoy como antes de salir me pongo muy nervioso, pero muy nervioso. Y ayer nos reíamos porque digo, yo me pongo muy nervioso y si no estoy nervioso, me pongo nervioso porque no estoy nervioso. O sea, digo como, algo pasa, ¿no? Sabes que no estoy... Entonces me olvido bastante del teléfono. Suelo escribir después. Antes estoy como metido ahí en una... No me gusta, de hecho, tener el teléfono... Y eso que te puede distraer y tal, pero me pongo muy nervioso y encuentro cierta
Es que es un poco raro, pero es como que lo quiero vivir eso, ¿no? O sea, necesito... Sí, bueno, enfrentarte Sí, muchas veces pienso que también es un tópico, la ¿no? Porque dices, responsabilidad joder, de lo que vas a el hacer, día ¿no? que no me ponga nervioso, ¿sabes? Esto igual no merece la pena, ¿sabes? O igual sí, ¿no? Pero a mí me gusta sentir... Paso mal en el momento, pero me gusta sentir ese nervio de salir y decir, hostia, venga. ¿Hay guitarra en el backstage? No. ¿No te arrancas a hacer una canción 5 minutos antes o Dices a cuando calentar? estoy... Sí, cuando estás en el backstage hay guitarra. Pero el backstage en este... dices, En el que quieras. No, en el cuando habitual estoy hay guitarra en o no. el habitual no estoy con la guitarra. La verdad es que ahora me has hecho esa pregunta y como estoy tan metido en ese nervio, no sé muy bien lo que hago en el backstage, ¿sabes? O sea, me tomo cervezas, no sé, hablar de tonterías es lo que de cosas así que no tengan que ver con el concierto, o no sé, o hablar de una película como con Edu y tal, y luego escribir eso. Guitarra no hay, no. ¿Alguna recomendación literaria? Hemos hablado de varios autores, algo que te estés leyendo. Mira, ya que hemos hablado tanto de cabeza. amor, me acabo de terminar un libro que me ha encantado, que se llama Batallas de Amor. Y es de una escritora americana, se llama Grace Paley. Y me ha parecido impresionante. Es una colección de cuentos. Ella es una escritora, creo que se editó en 1959 o por ahí. Y es muy bonito ver en una época en la que cuando la piensas que todos, que era como que hemos progresado y tal, y todo tal. Y ver a una señora, porque yo creo que cuando lo escribió era como... Escribir eso es un libro súper actual. Y me ha encantado. Es un libro espectacular. Estabas hablando de esa sensación de nervios y aunque ya estamos acabando nuestro backstage, no me gustaría irme sin hacer un regalito en el directo, que siempre en el backstage yo sí tengo una guitarra y hago, pues eso, alguna versión, la que venga. Y en este caso va a ser una versión que abra y me gustaría que hicieras un pensamiento final sobre lo importante y que hace siempre de visibilizar y la naturalidad de la salud mental, la importancia y de cómo, pues eso, pues hay que hablar de la ansiedad y de estas cosas. Y hay una canción hay una frase que a mí me ha partido siempre, me he visto muy reflejado en ella, y cuando te leía una entrevista sobre ello, me llevó a esta canción de Leiva, en la que, si la unimos a una frase en la que dice odio al tipo del espejo unos 7 días por semana, con la que me he reconocido a veces, y luego después decía esto: crisis, vértigos, se comen al día, no dejan de golpear mi parte de verdad y no consigo vencerlo. Se ha roto algo por dentro. Soy una historia más en la ciudad. Y yo sé que tú también estás así. Cuando dices esa frase de se ha roto algo por dentro, cuando sientes que se ha roto ese algo a veces por dentro, pues eso, yo creo que hay que sacarlo, ¿no? Y eso es lo que te he leído. Claro que hay que sacarlo. Una sencillez, una naturalidad. Es que... Sí, es que es así. Es que no hay otra manera. Es natural al 100%, ¿no? O sea, es lo primero que yo he tenido una ansiedad brutal, me marcó muchísimo mi adolescencia, pero hasta límites que después he descubierto más de lo que creía. Pasé muy mal. Y el comienzo de poder pasarlo fue el primer día que fui al psiquiatra y me dijo lo que tenía. Y me habló y me dijo, yo me acuerdo que me dijo, no te preocupes, tienes ansiedad. No te preocupes, fue lo primero. Tienes ansiedad y esto tiene muchísima gente y hay que hablarlo normal. Y en el momento en el que me dijo eso, yo creo que el 60% me desapareció.
Cuando me desapareció se empezó a diluir. Luego tuve que hacer un trabajo y tal, como todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene ansiedad. Todo el mundo tiene sus demonios, todo el mundo tiene sus baches, sus carencias, y hay que hablar de ellas, claro que hay que hablar de ellas. ¿Por qué no? Es que no hay ninguna razón para... No hace ningún bien a nadie, ni al que se lo guarda, ni al que no lo sabe, ¿no? No pasa nada. Es como esconder algo que al final acaba oliendo más dentro de la alcantarilla, ¿no? Hay que limpiar. Si las debilidades de las personas generalmente son sus fortalezas, ¿sabes? Es ahí donde... Como las vives, en saber aceptarlas, y lo que te decía un poco con el libro, ¿no? Y saber no perdonártelas, porque tú no te tienes que perdonar una debilidad. Es parte de ti, ¿sabes? Tú no tienes que hacer eso más grande, ni lo tienes que poner en su sitio. Pues aquí soy débil, pero aquí soy fuerte. Aquí soy medio, ni débil ni fuerte. Ahora has cantado y dices, soy una historia más en medio de la ciudad. Sí, ¿y qué? Entonces, pues, soy una historia más en medio de la ciudad, pero soy mi historia, o sea, claro, la mía. ¿Sabes? Y eso, o sea, no hay que meter debajo de la... Callarse las cosas, y además es curioso, es igual lo que más te puede interesar, ¿no? O lo que más te enseña de una persona son sus flaquezas, ¿no? Y sus batallas, bueno, las batallas de amor, pero batallas de... ¿Cómo batalla contra esas cosas, no? Al final lo otro es... Al final estás hablando de banalidades, de tonterías, o tonterías o no tonterías, pero de cosas que en realidad son efímeras, ¿no? Pues un alegato o mensaje final que quieras que se lleve la gente del backstage y de Salvados por las canciones, porque aquí las canciones nos salvan siempre. Pues nada, que está muy, muy, muy cómodo. Y un alegato, no sé, no soy nada dogmático, pero... Un mensaje final o... Pues nada, que se dejen salvar por las canciones, que sí, que se apoyen, que la música tiene un poder mucho más grande del que parece. La música, la literatura, lo escrito, que al final es todo también lo que decíamos antes, ¿no? Que son recuerdos, y que son los recuerdos de alguien. Como decía David Berman, que es uno de mis autores favoritos, que también se murió, el cantante Silver Hughes, decía que las canciones son como ventanas en el tiempo, ¿no? Que las abres y entra el aire fresco, y pues las puedes abrir y cerrar cuando quieras, y ponértelas, y te pueden llevar a sitios muy, muy bonitos. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias un a ti. honor hablar contigo. Y igualmente. Y pues acabamos el backstage y empezamos el concierto, y con una de tus canciones, evidentemente. Del suelo seco una flor empezó a crecer y no paró, hasta llegar al centro de tu corazón.